Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 238 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por Jacqueline Marieli Quesada Gámez contra el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Santa María Nevaj del departamento de Quiché. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Quien promueve esta acción de amparo señaló como acto reclamado la resolución de fecha 14 de diciembre de 2016 que emitió el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Santa María Nevaj del departamento de Quiché, emitida dentro del expediente que contiene la causa penal número 14.015-2015-00333, por medio de la cual admitió la acusación planteada por el Ministerio Público y declaró la apertura a juicio en contra de Jacqueline Marieli Quesada Gámez por el delito de supresión y alteración del estado civil, así como la admisión en definitiva del Registro Nacional de las Personas como querellante adhesivo. La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Quiché, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 8 de diciembre de 2017, consideró: el acto impugnado no puede considerarse constitutivo de violación alguna, advirtiendo este tribunal que la intención de la postulante es que se revise por medio del amparo la actuación de la autoridad impugnada, no siendo procedente que por esta vía se pretenda interferir en la función de la justicia ordinaria, pues corresponde con exclusividad a esta conforme al artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la facultad de valorar, estimar y resolver las proposiciones de fondo en los asuntos sometidos a su conocimiento. El hecho que la resolución que constituye el acto reclamado no haya sido favorable a sus intereses no significa que por ello se le haya colocado en estado de indefensión ni que se le violentaran derechos constitucionales. De esa cuenta se concluye que la autoridad impugnada actuó en el ejercicio de las facultades que tiene atribuidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes de nuestro ordenamiento jurídico, sin violentar derecho o garantía constitucional alguna a la postulante, por lo que se debe denegar la protección constitucional solicitada por notoriamente improcedente, haciendo las declaraciones pertinentes. Con esos argumentos, el Tribunal Acuo declaró: deniega el amparo interpuesto por Jacqueline Marieli Quesada Gámez por notoriamente improcedente. En consecuencia, no se condena en costas a la postulante por lo considerado. Se impone la multa de 1,000 quetzales al abogado Luis Fernando Hernández Recinos, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme este fallo, la que en caso de incumplimiento se cobrará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública,
en este caso Jacqueline Marieli Quesada Gámez, quien actúa con el auxilio del abogado Luis Fernando Hernández Recinos, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados. Buenos días a todos los presentes, señor secretario, partes procesales. El presente amparo deviene en este presente momento de una apelación que se planteó en contra de la sentencia, como ya lo mencionaban, de los magistrados de la Sala de Apelaciones Mixta Regional de Santa Cruz del Quiché. Para hacer un poco hincapié en los antecedentes, este proceso es un proceso que se instaura en contra de mi defendida de Jacqueline Marieli Quesada Gámez por el delito de supresión y alteración del Estado civil, como trabajadora del Registro Nacional de las Personas en su calidad de auxiliar de registro. Deviene de que a ella le otorgaron las facultades de un nombramiento sin fundamento legal, donde la nombraron registradora civil del municipio de Joyabaj, Quiché, en el cual tenía como funciones realizar operaciones registrales, de las cuales ella no estaba capacitada para realizarlas, debido a que nunca fue inducida para ese ejercicio, nunca fue llevada a cabo ningún tipo de capacitación por parte del RENAP, ni mucho menos fue autorizado el puesto de trabajo de conformidad a la Oficina Nacional del Servicio Civil, ONSEC, toda vez que no tenían las capacidades para ser funcionaria pública. Es el caso que se presenta la denuncia en su contra, se inicia el proceso penal y en una primera instancia se lleva a cabo la audiencia de juicio, de etapa intermedia, en la cual se presentó acto conclusivo el 12 de julio del año 2016. Se llevó a cabo esa etapa intermedia respectiva y en esa etapa intermedia el juez de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente de Santa María Nevas, Quiché, clausuró el proceso. ¿Y por qué clausura el proceso, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Porque consideró que no existían los elementos necesarios ni los medios de prueba suficientes, tal y como lo establece la ley penal, para llevar a cabo un juicio oral y público en contra de mi defendida. Es el caso que ordena al Ministerio Público efectuar nuevos medios de investigación a fin de que este proceso, acordémonos pues de que el proceso penal es un proceso depurativo hasta que se llega a la etapa de juicio. En esta depuración pues ordena realizar medios de investigación que eran eminentemente fundamentales para demostrar la posible participación de la sindicada en este proceso. Es el caso que ordena escuchar a la sindicada, entrevistar a la señora Mónica Contreras, que es un técnico de la Dirección de Inspectoría General, para que ella pudiera indicar en qué momento o cómo se fue que se dieron los hechos dentro del sistema informático de RENAP, que el sistema informático es en el que se registran todos los eventos de nacimiento, de funciones, modificaciones, etcétera, para determinar el actuar de mi defendida y si efectivamente ella fue quien realizó esos registros. Asimismo, realizar una inspección ocular al registro civil del municipio de Joyabaj, Quiché, porque ahí era donde se efectuó supuestamente este hecho delictivo, y así determinar con documentos si habían hecho otras inscripciones de la manera que lo hizo mi defendida. ¿Por qué? Porque las inscripciones que a ella se le imputan como hechos delictivos son boletas del INE, y ella efectuó esa inscripción en boletas del INE amparado un acuerdo del Registro Nacional de las Personas, y en ese acuerdo indica que con la presentación de las boletas del INE los registradores pueden realizar las debidas inscripciones. En ese orden de ideas, ella efectuó esas inscripciones con esas boletas, atendiendo al principio universal que rige la Ley de Registro Nacional de las Personas, que es el indubio pro persona, que quiere decir que la duda de cualquier registro favorece a la persona. El Estado de Guatemala no puede dejar de inscribir o no puede suprimir ninguna inscripción en la personalidad ni persona de ningún sujeto individual o sujeto de derechos y obligaciones, porque estaría atentando en contra de los principios fundamentales de registro. Por lo tanto, se hace en medio de este principio, que es el indubio pro persona.
De la misma manera, era localizar a las personas de las cuales estaban contenidas las boletas, que son personas individuales y que sin esas personas no se podría perfeccionar el delito de supresión y alteración del estado civil, porque para que haya una supresión o una alteración del estado civil debe haber una persona individual afectada. En ese orden de ideas, si no se podían encontrar por parte del Ministerio Público localizar a esas personas, el delito pues es inexistente. Asimismo, ordenó investigar todo lo relativo al nombramiento de la señorita Jacqueline Marielí Quesada Gámez por medio del acuerdo Recursos Humanos 272-2014, fecha 3 de junio del 2014, en el que se le nombró a ella ilegalmente como registradora civil municipal de Joyabaj, Quiché. De la misma manera, entre los soportes que se debería tener, honorables magistrados, era oficiar a la Oficina Nacional de Servicio Civil ONSEC si efectivamente la señorita Jacqueline Marielí Quesada Gámez ostenta el puesto de funcionaria o empleada pública. ¿Por qué? Porque el funcionario público nosotros sabemos que lo regula la ley del servicio público, en donde indica la ley de servicio civil, en donde indica de forma clara quiénes son funcionarios públicos y empleados públicos, deviniendo a la generalidad de servidores públicos. En este caso, ella por las características es secretaria bilingüe, trabajaba como enroladora de RENAP en el sistema civio, que quería decir que tomaba fotografías a las personas que adquieren DPI, era una simple empleada pública y de forma ilegal la nombraron como registradora civil con funciones de funcionaria pública sin tener los estudios ni la preparación necesaria para tal circunstancia, y eso lo establece la ley de RENAP, que deben por lo menos tener 4 años de estudio de derecho, 8 semestres ganados, para poder optar a este cargo. De la improcedencia y de la apelación que se presenta ante los honorables magistrados. Sabemos que el amparo lo que reviste es de ver las facultades, si efectivamente los funcionarios contra el cual se presenta el amparo han efectuado dentro de sus funciones y han cumplido con la ley. En este caso, no, honorables magistrados, debido a que posteriormente el Ministerio Público presenta su acto conclusivo. El nuevo acto conclusivo lo presentó el 22 de noviembre del 2016, en donde presenta idénticamente la misma acusación, incumpliendo con lo que se había resuelto relativo a el primer acto conclusivo de fecha 12 de julio de 2016. Repite idénticamente la misma acusación, sin hacer mención de los nuevos medios de investigación, sin presentar acusación alternativa, sin presentar en la audiencia de forma verbal la modificación de la acusación, indicando el por qué no efectuó los medios de prueba correspondientes, sino que en la audiencia el Ministerio Público se presenta y indica que de forma parcial se llevaron a cabo algunos medios de prueba, de la cual mi defendida y mi representación nunca tuvo acceso. Si se revisan las actuaciones, se presenta la misma acusación solamente con la modificación de la fecha de presentación, sin cumplir, repito, con presentar todos los medios de prueba oportunos que el juez de primera instancia nombró. Entonces nos vemos aquí ante una ilegalidad, ante un acto nulo de pleno derecho, de conformidad al artículo 4 de la Ley de Orden Medio Judicial, toda vez de que si no se llenaron los requisitos respectivos, y es lo que nos enseñan en las aulas, del artículo 332 bis del Código Procesal Penal, numeral tercero, en el que se establece si no existen los medios de investigación que funden la posible participación de mi defendida, se debió decretar ese acto como un acto nulo y emitir el sobreseimiento respectivo, toda vez de que si se clausura un proceso porque no se cumplen con las garantías y hay que llevar a cabo ciertos medios de investigación y se vuelve a presentar una acusación idénticamente igual, incumpliendo llevar a cabo esos medios de investigación, no debió decretarse el auto de apertura a juicio como lo hizo el juez de primera instancia de Santa María Nievaj, Quiché. Se presentó la reposición respectiva y se acudió a solicitar la garantía del restablecimiento de los derechos de mi defendida, tanto del debido proceso como la garantía de la legítima defensa y la garantía de la presunción de inocencia, porque en este amparo que se presentó pues es un
amparo de restitución de garantías. Recordémonos pues que las garantías de derecho de defensa, presunción de inocencia son derechos humanos fundamentales, y ese manto jurídico del cual está investida mi defendida aún no se le ha quitado porque no se ha llevado a juicio ni ha sido condenada, pero debe ser condenada cuando el proceso se ha llevado de una forma legal, cuando el proceso tiene las garantías constitucionales debidas y no es como menciona la sala, que se pretende revisar la actuación del juez. No es esa la situación, porque no se está indicando que el juez no hizo la valoración respectiva, sino que de hecho viene de un acto nulo, de una presentación de una acusación que no debió admitirse en su oportunidad. Cuando se realiza la audiencia respectiva de la segunda acusación, o sea, la segunda situación de la acusación, también dentro de los agravios que se pretenden, y para cumplir pues con el artículo 61 del acuerdo, los agravios, aparte del derecho de defensa constitucional y el de presunción de inocencia, también se presenta como un agravio y un submotivo dentro del amparo la participación del Registro Nacional de las Personas, toda vez que dentro de esta audiencia no renovó su solicitud como querellante adhesivo, tal y como le establece el artículo 118 del Código Procesal Penal. Debió renovar su solicitud de que estaban nuevamente siendo admitidos como querellantes adhesivos. Con la reforma a este artículo, pues se evidencia que es en la audiencia de la etapa intermedia en donde se hará nuevamente esa solicitud, y se presenta como agravio porque el Registro Nacional de las Personas, lejos de coadyuvar a la investigación, se volvió en el proceso de la señora Jacqueline Marielí pues un elemento inquisidor, pretendiendo solamente la culpabilidad y no velando por la objetividad del proceso. Revisando las sentencias de la Corte de Constitucionalidad en apelaciones de sentencia de amparo, esta representación pudo revisar los expedientes 2303-2008, el expediente 2770-2005 y el expediente 3035-2013, en los que nos da una luz cómo ha resuelto la Corte de Constitucionalidad cuando se han incumplido las garantías dentro de los presentes procesos, de los procesos penales, cuando en la etapa intermedia no se cumplen con las garantías que la ley concede para poder llevar a cabo estos procedimientos. Por lo tanto, el motivo de la apelación y el agravio principal que se presenta en contra de la Sala de Apelaciones Mixta Regional de Santa Cruz del Quiché también van paradas porque dentro de la sentencia, como ustedes pudieron ver en su parte conducente, no 3 minutos para conclusiones, por favor, abogado. Gracias. No se hace el análisis exhaustivo, como lo manda la ley, sobre la clara fundamentación ni relación clara o precisa de los motivos de hecho y de derecho, y el análisis de los agravios y los submotivos que se presentaron para indicar el por qué no se admite la acción constitucional de amparo, debido a que solamente la sala resuelve con generalidades, indicando que se hace una contrarrevisión de las actuaciones del juez, pero no entró en ningún momento a conocer el fondo del amparo, ni los motivos por los cuales se estaba presentando la violación de las garantías constitucionales denunciadas. Por lo tanto, honorables miembros de la Sala Suprema del Control Constitucional de Guatemala, como lo establece la ley, pues en esta apelación lo que se pretende es lo siguiente: que se revoque de forma totalitaria la sentencia de amparo venida en grado de la Sala Constitucional de Quiché. De la misma manera, la anulación de las actuaciones que se dieron a partir del conocimiento del acto conclusivo de fecha 22 de noviembre de 2016 dentro del expediente penal de mérito, y pues que se tenga por cumplido con todos los requisitos formales y legales para el planteamiento tanto de la acción constitucional de amparo como la presente apelación, y pues que se emita la sentencia de apelación como en derecho corresponda.
Gracias, honorables magistrados, por su atención, muy amables. Muchas gracias, abogado Hernández Recinos. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogado Luis Antonio Gordillo Bosque, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Señor presidente, honorables magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señor secretario general, abogado y demás personas constituidos en esta sala de vistas, tengan todos ustedes muy buenos días. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal es del criterio que para que la acción constitucional de amparo sea viable o procedente, se deben de cumplir con ciertos presupuestos indispensables de procedencia, entre los cuales tenemos la legitimación de las partes, que puede ser activa y pasiva, la definitividad que otorga acudir a vía ordinaria antes de acudir a vía constitucionalidad, y el agravio. En atención al agravio, la Honorable Corte de Constitucionalidad ha emitido vasta jurisprudencia indicando que consiste en la inobservancia, violación o transgresión de algún derecho fundamental al momento de ser dictada una resolución, la cual se señala en la acción constitucional de amparo como agravio. En el tema específico que nos atañe en esta acción constitucional de amparo, solicito la autorización del honorable presidente para poder dar lectura a la parte conducente de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Al lugar puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, honorable señor presidente. La sentencia de fecha 18 de noviembre del año 2015, dentro del expediente 3767-2015, indicó: no ocasiona agravio la decisión del órgano jurisdiccional correspondiente de admitir la acusación presentada por el ente investigador y ordenar abrir a juicio el proceso penal, fundamentando su decisión conforme a los motivos de hecho y de derecho. Esta representación, esta fiscalía considera que en el tema de caso de la acción, lo que se está tratando de juzgar es un criterio valorativo que tuvo el juez de la etapa intermedia al aceptar la acusación formulada por el Ministerio Público y apertura a juicio. Doctrina legal que se encaja perfectamente en el sentido de que no ocasiona agravio esta acción de aperturar a juicio y aceptar la acusación del Ministerio Público. Esta fiscalía considera que en el caso específico lo que existe es una inconformidad con la forma en que se resolvió por ser contraria a los intereses de la parte postulante, pero eso no es óbice para que sea procedente una acción constitucional de amparo, sobre todo que no se cumple con el presupuesto indispensable de agravio, razón por lo cual, con el debido respeto, solicito a la Honorable Corte de Constitucionalidad que al momento de emitir la sentencia correspondiente se acepte el alegato presentado de forma escrita por la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público. Así como también solicito que al conocer el recurso de apelación instado, el mismo sea declarado sin lugar. En consecuencia, se confirme la sentencia impugnada y se deniegue la acción constitucional de amparo. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Gordillo Bosque. Se clausura la presente audiencia. Buen día.